¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver la primera parte de los pasos del método científico. Así que iniciamos. Dejen compartirles pantalla y empezamos este tema. Bueno, como ya vimos, dentro de la asignatura, el método científico se refiere para hacer una investigación que tenga una base, ¿sí? Obviamente una base científica, que sea respaldado. A diferencia de las fake news que están tan de moda ahorita, que están basados en rumores o en una información que carece de certeza o confiabilidad, el método científico sirve para poderle darle el peso y la confianza al usuario, lector o al que va a ocupar esta información. Es para poder dar un sustento de que nuestra investigación está bien hecha y que maneja una serie de pasos para poderle darle esa fiabilidad. Bueno, vamos a ver los primeros dos pasos de este método científico. El primero es seleccionar y delimitar el tema. Para hacer cualquier investigación, de lo que sea, un artículo periodístico, una tesis, una investigación de mercado, primero necesitamos tener un tema, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Tendrá que ser un tema que nos apasione, que conozcamos, que nos interese y que también sea de interés y pasión de nuestro público meta, ¿sí? Si voy a hablar a un público que no tiene la mayor intención de hablar de los suéteres tejidos, pues ¿para qué lo van a leer? Realmente es un tema que sea de interés. Las tesis en un principio es esto, es dar una utilidad a nuestra información, por lo que tenemos que elegir un tema que sea de interés común, tanto de nosotros como investigadores, tanto como del público meta al que va a ir dirigida esta investigación. Bueno, es el primero, tenemos que elegir un tema. Después hay que delimitarlo. Hay un error muy grande, más bien, o muy reiterativo que he visto en mis asesorías, de que quieren abarcar demasiado. Y cuando quieren hacer un tema demasiado amplio, se pierden porque es demasiada información o es mucho trabajo lo que tienen que hacer. Tienen que delimitar el tema. Ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, voy a hablar de la obesidad infantil, es, aparentemente está delimitado porque es la obesidad, es una enfermedad o una situación en específico y aparte de un sector en específico, infantil. Sí, pero no es lo mismo hablar de las condiciones de la obesidad infantil en Estados Unidos, que en México, que en Europa, que en África. Tienen características y condiciones diferentes. Por lo que hay que delimitar el tema. ¿Sí? Hay que delimitarlo tanto en espacio físico como en dimensión temporal. Que vamos a hablar de la obesidad infantil en épocas de la colonia, o vamos a hablar de o obesidad infantil en los años 20. ¿Cuál es la época en la que vas a enfocarte? ¿Sí? Por eso es delimitado. Y vamos a hablar mi tema es obesidad infantil, estudio de la última década, del 2010 al 2020. Bueno, por lo menos ya delimité en tiempo. Yo no voy a hablar de todo el periodo histórico, sino una porción de la historia. Y aparte, bueno, voy a enfocarnos en la geográfica. Voy a hablar de la obesidad, bueno, el crecimiento de la obesidad infantil en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en la década de 2000 al 2010. Ya está mucho más delimitado el tema. Tratemos de delimitarlo. ¿Basado en qué? Bueno, en nuestro objetivo que tenemos como investigación, también la utilidad que vamos a manejar y qué tanto tenemos de disponibilidad de la información para no complicarnos la existencia. Por eso hablamos de un solo caso. Cuando hablamos a lo mejor de una tesis ya de recursos humanos, podemos hablar de accidentes laborales, pues es demasiado amplio, no podemos hablar de una fábrica que está en Siberia y de a lo mejor una manufacturera que está en Burkina Faso. Entonces vamos a enfocarnos en algo, vamos a hablar de accidentes laborales, ¿sí? Caso, la empresa Ánfora, ubicada en tal lugar, y vamos a verlo durante el año pasado, del 2020, o del 2018 al 2020, enfocado en tal empresa, en tal lugar. Es un estudio de caso y es muy válido porque nos enfocamos únicamente en esa cuestión, ¿sí? Podemos hablar y discutir del tema, pero siempre está delimitado. Es importante. Enfóquense en un tema que les apasione, tanto para el espectador, su público, como para ustedes, y delimítenlo para que no divaguen en información y se inunden en datos que a lo mejor van a acabar mareándolos tanto a unos como a otros. Es el primer punto. El segundo, hay que plantear el problema. Para que haya una investigación o valga la pena hacer una investigación es porque hay un problema de por medio, una situación que queremos ya sea comentar, explorar o solucionar qué es lo que está pasando. En el planteamiento del problema, no vamos a dar nuestra opinión ni vamos a hacer sugerencias de yo creo que la obesidad es producto de los
la comida chatarra o es producto del sedentarismo. No, eso no lo hacemos porque contaminamos la investigación. Simplemente nos delimitamos a describir cómo es la situación actual, el planteamiento del problema, cómo estamos ahorita, ¿sí? Y podemos verlo. En ese tema que estamos hablando de la obesidad infantil, es bueno, ya ha habido. Bueno, podemos ver que el porcentaje de obesidad infantil en niños en el año 2000 era del 30%. Por decir datos, estoy hablando al aire. Y al término de la década, en el 2010, aumentó al 58%. Son datos rudos, crudos y objetivos. O sea, ahí están. Cualquiera puede checarlos. Colocas la fuente que veremos más adelante. Si colocas cómo están los datos y comentas, bueno, ha habido un incremento, no lo estoy inventando, no lo estoy suponiendo, está. ¿Sí? Y pasa esto, ¿no? Los niños tienen mayor obesidad infantil y esto provoca tales enfermedades. A la larga no es una proyección, más bien no es una opinión ni es una sugerencia, es basado en lo que está ahorita. Esta problemática, este planteamiento del problema nos va a arrojar la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué papel juega el gobierno ante la prevención de un desastre medio ambiente? O en nuestro ejemplo que estamos dando, ¿sí? ¿Cuál es la causa principal que origina la obesidad infantil en Pachuca Hidalgo en la década del 2000 al 2010? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Y lo que buscas es una variable condicional, tratas de manejar variables. Una variable es, bueno, la variable es la obesidad, eso la tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la que la origina? Manejamos dos variables. Acá igual tenemos dos variables, ¿sí? ¿Hay un desastre medioambiental? Bueno, la otra variable es el papel del gobierno. Tenemos dos variables. Vamos a ver la relación que existe, ¿sí? Ahí está nuestro paso. No hay que adelantarnos porque empezamos a contaminar una investigación. Si tenemos de antemano en la cabeza que la obesidad es producto de la comida chatarra, vamos a querer hacer que nuestra investigación se cuadre y eso no está bien. O que el gobierno tiene un papel fundamental dentro del desastre medio ambiente. ¿Sí? Hay que estar abiertos a las posibilidades, partir de la nada, partir de blanco, para que conforme vayamos investigando podamos ver si estamos en lo cierto, sin contaminarla, sin estar ya predispuestos a ello, o no, ¿sí? Y ya conforme vamos avanzando, tenemos las herramientas para poder ver nuestro criterio y resultado, ¿sí? Esos son los dos primeros pasos del método científico que estaremos trabajando. En otros videos platicaremos de los demás pasos dentro de la investigación. Espero que les haya sido de utilidad. Hasta aquí quedamos con el tema. Cualquier de sus órdenes. Cuídense mucho y que tengan muy buen día.